días, tardes o noches a todos. Mi nombre es Andrea Zamora, estudiante de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Bicentenaria de Aragua. En esta oportunidad les estaré hablando acerca de los basamentos legales que rigen el ejercicio de la comunicación social y el periodismo en el país. Del mismo modo se estarán desarrollando puntos como quién es Kensel, la importancia de la pirámide de Kensel, fundamentos constitucionales del periodismo en Venezuela y fundamentos y principios de la ley del periodismo en el país. Así que sin más preámbulos, comencemos. ¿Quién fue Hans Kelsen? Hans Kelsen fue un pensador jurídico y político austriaco considerado como el jurista más influyente del siglo XX. Para contar su historia hay que retroceder hasta finales del Imperio Austrohúngaro, cuando la monarquía, creada en el año 1867, estaba a poco tiempo de disolverse tras la derrota de la Primera Guerra Mundial, periodo en el que Kensel formó parte activa en la organización institucional de Austria como uno de los principales redactores de la Constitución. Hans nació en Praga el 11 de octubre de 1881. Poco se conoce de su juventud. Sin embargo, se sabe que estudió en la Universidad de Viena en el año 1911, donde se especializó en el derecho constitucional y la filosofía del derecho. En 1919 se convirtió en profesor administrativo en su propia casa de estudio. En este mismo tiempo, el canciller Karl Renner le encargaría el diseño de la Constitución, proyecto que terminó en el año 1920. Por este trabajo fue nombrado como miembro vitalicio del Tribunal Constitucional Austriaco. A partir del año 1930, Hensel empieza a realizar varios viajes debido a distintas problemáticas. La primera de ellas vendría siendo la destitución de su puesto, luego el ascenso del nazismo y por último el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Esto le obliga a que en el año 1940 llegue hasta Estados Unidos. Pero en este tiempo realiza la que sería considerada su obra maestra, la teoría pura del derecho. Una vez en Estados Unidos, empieza a dar clases en Harvard. Sin embargo, dado que la universidad no encontraba una asignatura que él pudiera dar al 100%, este es retirado, pero gracias a uno de sus estudiantes ingresa a la Universidad de California como titular del Departamento de Ciencias Políticas, trabajo que realizaría hasta el día de su muerte, el 19 de abril de 1973, a la edad de 91 años. Entre sus obras se destacan De la ciencia y el valor de la democracia en 1920, La teoría general del Estado en 1925 y por supuesto La teoría pura del derecho en 1935, entre las que se encuentra La pirámide de Kelsen, de la que les estaré hablando a continuación. La pirámide de Kelsen. Este es un esquema piramidal que representa la jerarquía del sistema jurídico. Esta figura muestra una idea simple, una jerarquía que demuestra el rango de las leyes y su subordinación, permitiendo visualizar cuál de todas es más importante. Esta se presenta de la siguiente forma. En su cúspide se encuentra la Constitución como la ley suprema de la cual se genera todo fundamento de validez y las demás normas. Más abajo de estas se encuentran las leyes generales, luego las leyes especiales, mucho más abajo el reglamento y ya en su base se encuentran los decretos y las sentencias judiciales, además de resoluciones y otras. Esta estructura ayuda a apreciar la importancia de cada una. La pirámide se puede dividir en dos bloques, contenido dogmático y normativo. La parte dogmática habla de los principios, de los conceptos y las figuras jurídicas, mientras que la segunda, la normativa, habla de cómo éstas se llevan a cabo. La pirámide muestra que las leyes van de lo general a lo específico, siendo el punto de partida la Constitución. Cabe destacar que gracias a esta estructura se puede apreciar el peso que cada una de estas leyes posee, siendo la más importante la Constitución, ya que se encuentra en esta todos los derechos y deberes de forma general. En los demás documentos se irá especificando cada una de sus funciones. Fundamento constitucional.
La fundamentación constitucional del periodismo comienza con los artículos 57 y 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En estos artículos se manifiesta la libertad de expresión sin censura. Sin embargo, también empieza a hablarse de las responsabilidades que tiene cada individuo con respecto a las opiniones que divulga al público. Es importante aclarar que los artículos 57 y 58 no son los únicos que en la Constitución exponen y divulgan los derechos y deberes con respecto a la comunicación social. No, también se encuentran artículos como el 60, el 51, el 61, el 143 y 337 en la Constitución. Principios y fundamentos de la ley del periodismo. En conformidad con la ley del periodismo se tienen a los artículos 1, 2 y 3 como parte de los fundamentos. En el artículo 1 establece que el ejercicio de la profesión del periodista se regirá por esta ley y su reglamento. Los miembros del Colegio Nacional de Periodistas estarán sometidos como tales a los reglamentos internos del colegio, al Código de Ética del Periodista venezolano y a las resoluciones que dictan órganos competentes del colegio. Mientras que en su artículo 2, para el ejercicio de la profesión periodista, se requiere poseer el título de licenciado en el periodismo, licenciado en comunicación social o un título equivalente, expedido en el país por una universidad o un título revalidado legalmente, y estar inscrito en el Colegio Nacional de Periodistas y en el Instituto de Previsión Social del Periodista. Los ciudadanos que cumplan con los requisitos establecidos en esa disposición serán los únicos autorizados para utilizar el título de periodista profesional. En cuanto al artículo 3, establece que son funciones propias del periodista en ejercicio de su profesión la búsqueda, la preparación y la redacción de noticias, la edición gráfica, la ilustración fotográfica, la realización de entrevistas periodísticas, reportajes y demás trabajos, así como su coordinación en los medios de comunicación social, impresos, radiofónicos y audiovisuales, agencias informativas, secciones u oficinas de prensa o información de empresas o instituciones públicas o privadas. Los periodistas que ejerzan en medios radiofónicos o audiovisuales están autorizados para efectuar las locuciones propias o vinculadas con su actividad profesional. Para concluir, al igual que todas las profesiones, el periodismo y la comunicación social tienen sus basamentos legales. Recordemos que la profesión del periodista es muy importante y recae mucha responsabilidad, por lo que tiene que estar establecidas las normas en documentos legales. Para resumir, tenemos que Hensel fue el constructor de un modelo que permite identificar y mostrar la importancia de cada uno de los documentos legales. Entre estos prevalece con mayor peso la Constitución, que es de donde emanan todas las demás leyes, yendo de lo general a lo específico con cada uno de los documentos. Por último, tenemos que las funciones o los basamentos legales del periodismo se encuentran en la Constitución y otras leyes, como la Ley de Responsabilidad Social de Radio, Televisión y Medios Electrónicos, o mejor conocida como Resorte, además de las leyes y reglamentos del Colegio Nacional de Periodistas. Sin más nada que decir, nos vemos en una próxima oportunidad.